es justo y necesario reconocer y saludar a las primeras autoridades de la Facultad de Filosofía, a la doctora Ana Lucía Arias, distinguida decana de nuestra facultad, y al doctor Carlos Calderón, distinguido subdecano de nuestra facultad. Con ellos también quiero hacer el saludo a cada uno de todos los amigos, amigas, docentes, profesores internacionales, nacionales, que nos miran también por los medios digitales, y saludarlo particularmente al ingeniero Juan Borja, decano de la Facultad de Ciencias Agrícolas, quien también nos acompaña esta mañana. Bueno, para tratar de no pasarme de los 20 minutos, voy a buscar algunas cosas, dejarlas estableciendo unas premisas primarias. Primero, nada de lo que yo voy a decir ahora, nada de lo que yo voy a plantear ahora es elaboración estrictamente individual, sino más bien es una elaboración colectiva, producto precisamente de alrededor de 20 y algo más de años en esta facultad y de las experiencias que hemos tenido en ellas con directos maestros, amigos, compañeros, entre los que destaco algunos como Luis Carranco Vaca, que está jubilado, y algunos otros compañeros jubilados que no voy a nombrar todos ellos porque son muchos, pero diré que varios, por lo menos una veintena de los profesores que son de ustedes han transcurrido por la vinculación con la sociedad con importantes experiencias, lo cual me ha permitido en particular poner algunos criterios en el marco de la vinculación con la sociedad en general en varios escenarios. Así es que esto lo dejo claro porque esta es una elaboración colectiva, es el resultado de una experiencia. Segundo, también debo decir que el resultado de esa experiencia también siempre ha estado canalizada por importantes autoridades como las que tenemos ahora en nuestra facultad a propósito del Congreso. Una buena parte de esta experiencia también tiene que retomarse a partir de la elaboración del último diseño curricular, precisamente liderada por nuestra señora decana, la doctora Ana Lucía Arias, en la Comisión de Innovación, con quienes pudimos elaborar finalmente el sistema de vinculación con la sociedad. Nuevamente, la experiencia colectiva. Y finalmente tengo que decir que también todo lo que está planteado en estas premisas, o en estas ideas, es fruto y es resultado del trabajo de ustedes, estimados jóvenes, de los estudiantes. Porque particularmente yo creo que la universidad, la razón de ser, el componente esencial de la universidad son ustedes, los estudiantes, que son los que han hecho precisamente todo este esfuerzo y este trabajo, más aún en vinculación con una serie de dificultades. Así es que permítanme plantear entonces algunas ideas nada más, muchas de ellas para el debate, porque uno de los aspectos también esenciales que vale decir, este proceso denominado el encuentro, la articulación de las funciones sustantivas, es un tema de amplio debate, de diferentes enfoques, que diría yo, recién estamos iniciando este debate y por eso mismo aplaudo, felicito que en este congreso tan importante se haya desarrollado esta temática. Bien, entonces inicio con unas reflexiones, por favor. Primero, vale la pena que nosotros nos preguntemos entonces a propósito de articular las funciones sustantivas. ¿Saben qué nos propone? Nos preguntemos con claridad, ¿cuál es el rol de la universidad en la sociedad? Es decir, ¿para qué está esta universidad en la sociedad? Yo solamente traigo unas ideas para que ustedes reflexionen, no voy a decir si son correctas o no, desde mi punto de vista tengo una apreciación. Lo que dicen varios intelectuales de ahora, del postmodernismo, de la globalización, y que algunos de ellos incluso son representantes de algunas organizaciones como la UNESCO, y que dicen lo siguiente, si me ayuda. Dice que la universidad, una de las responsabilidades hoy de la universidad es generar conocimiento. Y otra responsabilidad es la transmisión de ese conocimiento.
Y dice que algunos desafíos incluso existen ahora en la universidad, y la una es adaptación a las nuevas tecnologías, y la otra es la de generar emprendimientos y la creación de empresas. Más o menos, ¿no? Obviamente esto es un extracto sumamente pequeño, pero si esa es la misión de la universidad ahora, yo particularmente creo que le quedamos debiendo muchísimo a la sociedad. Particularmente. Sin embargo, como digo, son ideas para el debate. A esto vale también que nos reflexionemos en un siguiente aspecto, por favor. Vale que pensemos entonces, ¿qué es lo predominante hoy, en la educación y en la sociedad, estimados amigos? Y veremos algunas cosas. El dogma, la simulación, la repetición y el pragmatismo. En la educación y en la sociedad. Esa es la sociedad de consumo, es la sociedad globalizante. Sí, más o menos. Entonces nosotros diremos, este es el rol de la educación ahora. Ese es el papel de la educación y por tanto también de la universidad. Particularmente, si tengo muchas dudas. Veamos otra reflexión. Y luego decimos que algunas nos dicen incluso la universidad tiene que hacer únicamente ciencia y tecnología y no debe inmiscuirse en los problemas del país. ¿Será posible que la universidad sea una isla? ¿Será posible que la universidad se me lleve pasando, por favor? Le dé la espalda a la pobreza, a la corrupción, a la contaminación ambiental, al consumismo, a los problemas energéticos que tenemos ahora. ¿Será posible que digamos no existen y estudiemos nomás aquí dentro de nosotros las famosas ciencias y el conocimiento? Nosotros, particularmente desde este colectivo que hemos venido trabajando en vinculación, y creo que en el conjunto de la facultad, como he dicho, estas no son efectivamente las características de una universidad. Y por eso nosotros planteamos de que sí es posible otra educación. O sea, más allá de la educación por competencias, más allá de la educación para la empresa o para fortalecer, ¿no es cierto?, la competitividad del país, creemos nosotros que sí es posible otra educación. Y veamos lo que dice Henry Giroux. Dice, la educación debe ser comprometida, crítica y revolucionaria. Avancemos, por favor. Avancemos un poquito rápido. Pero no tanto. Y vean lo que dice Giroux, no lo digo yo, no. Además lo dicen varios intelectuales de izquierda, pensadores, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Debemos recuperar el papel de la enseñanza que ha tenido históricamente, para que los alumnos sean agentes comprometidos con el mundo, preocupados por afrontar asuntos sociales esenciales y dispuestos a profundizar y extender el significado y la práctica de una democracia radical y revolucionaria. Es decir, no estudiar solamente para el diploma o el título, para que luego tengamos que colgar el diploma o el título. Bienvenida, señora vicerrectora. Buenos días. Me tomo medio minuto hasta que la señora vicerrectora. Párenme en el tiempo, por favor. Bueno. Entonces nosotros decimos que sí es posible ir hasta otra educación. ¿Cómo es posible? Por favor, avancemos. Precisamente decimos nosotros revitalizando las funciones sustantivas de la universidad, pero revitalizándolas, recuperando la esencia fundamental de lo que significa esto, ¿no es cierto?, la universidad y las funciones sustantivas, es decir, la docencia, la investigación y la vinculación. ¿Por qué planteamos, continuamos por favor, que la universidad y la educación, como dice Freire, debe servir para transformar al ser humano y para transformar a la sociedad? Es más, Freire avanza más, porque Freire dice, la educación debe servir para humanizar al ser humano. Miren, complejo a estas alturas de la vida, ¿cierto? Pero esa es, creo, la visión.
sí dista mucho de lo que entonces dice la UNESCO de que es la universidad que tiene que generar empresas, que tiene que generar emprendimientos, admitir conocimiento. No, no solamente eso. Nosotros tenemos que ir un paso más allá. Poner al centro al ser humano. Sigamos. Y para eso, estimados amigos, creemos que asimismo es necesario recuperar, revitalizar los mandatos de la reforma de Córdoba, que son los cimientos de la Universidad Latinoamericana, que son los cimientos de esa universidad irreverente, de esa universidad de los estudiantes rebeldes, que alzaron su grito y que instituyó el cogobierno, es decir, el derecho de los estudiantes a votar, a elegir, a ser elegidos, a interactuar en la educación superior, así como también la libertad de cátedra, muy venida a menos ahora con evaluación y demás, la democracia y la vinculación con la sociedad, así como la autonomía, no la autonomía responsable, la autonomía universitaria, que es la que nos permite precisamente no ser un ministerio y ser una universidad que responde a las necesidades del país. Sigamos. Y por eso pensamos que uno de los ejes articuladores fundamentales es la vinculación con la sociedad o la extensión universitaria. Pero para entender lo que es el eje articulador, tenemos que también tomar sus elementos fundamentales, que son su perspectiva filosófica, sus aportes epistémicos y pedagógicos, porque no solamente la vinculación con la sociedad es ir a hacer cosas, como vamos a ver, sino que además tiene un episteme. La vinculación con la sociedad tiene una epistemología filosófica, pedagógica, que necesita ser recuperada para revitalizarla, porque efectivamente a partir de los años 1980, sobre todo con la globalización y la privatización de las universidades y de la educación, lo que se puso al centro es el hacer y no el pensar. Ojo. Eso implica entonces mirar a la vinculación tiene diferentes dimensiones. Miremos, tiene una dimensión política, que debe expresarse en la misión, en la visión y en la planificación estratégica de la universidad. Porque dejen decir, mis estimados amigos y amigas, la experiencia nos dice además que podemos hacer muchas cosas para articular las funciones sustantivas. Pero si las funciones sustantivas no están articuladas en la misión, en la visión y en la planificación estratégica de una universidad, lo otro en buenos esfuerzos, sin embargo, no se cumple. Así como también debe estar articulada en el modelo pedagógico, en el modelo educativo, en el currículo. Y por eso decimos una dimensión pedagógica. Ayer la señora vicerrectora académica explicó el modelo pedagógico, que me releva a mí de varias cosas. Y uno de los elementos esenciales en ese modelo pedagógico es responder a las principales necesidades de este país. Y luego también tiene una dimensión social que se expresa en lo que seguramente todos conocemos, en los proyectos y programas que van a territorio, que son de prácticas profesionales, de educación continua y demás, etcétera, etcétera. Pero avancemos un poquito más rápido, si no voy a quedar por ahí. Entonces se requiere entenderle a la vinculación con la sociedad desde una perspectiva crítica. Nosotros le llamamos en América Latina la vinculación crítica o transformadora. ¿Qué implica qué? Que es una función, es del eje que articula precisamente a la docencia y la investigación. Pero no porque queremos que articule, sino porque es la que se expresa en el territorio, en las necesidades de la comunidad. Y por eso decimos, por favor, si me ayudas. Ya te fuiste de más. Ahí. Es la vinculación con la sociedad, es un proceso académico, dinámico, participativo, dialógico, contextual, que determina la pertinencia social y curricular de la universidad. Es la que determina pertinencia social y curricular de la universidad. Por tanto, no solamente es el quehacer. Avancemos. Y por eso pensamos que debe responder, o hay algunos caminos para articularlos, sin embargo, yo voy a nombrar solamente tres. El primero
Un proyecto sustentado en las necesidades del país y en las necesidades de los más pobres de este país. Esto es lo primero. Ustedes pueden ver ahí. 2, avancemos. Si hacemos de un proyecto educativo sustentado en las necesidades del país, tenemos que curricularizar la vinculación con la sociedad de la extensión universitaria. ¿Qué implica la curricularización? Diseñar el currículo desde los problemas de la sociedad, en donde el eje constituye la extensión universitaria o la vinculación con la sociedad, y en donde los proyectos de actividades de vinculación están secuenciadas con la malla curricular. Esa es la experiencia en filosofía a la cual me referí al inicio. Luego, si me ayudan, el otro es desarrollar un modelo de gestión prioritaria hacia las demandas de la sociedad. Hacia las demandas de la sociedad. Y el tercero, avancemos, es una planificación macro, meso y microcurricular en el que la vinculación con la sociedad es el eje articulador. Finalmente, planteamos entonces un modelo de vinculación articulado precisamente a las líneas de investigación, a los problemas de la sociedad, a las líneas de investigación, y desde donde parten los sílabos, la planificación mesocurricular y la planificación macrocurricular. Creemos entonces que en esta facultad, en la Facultad de Filosofía, hemos dado pasos gigantes hacia esto. Sin embargo, no son todavía suficientes. Obvio, no va a ser suficiente porque el modelo pedagógico todavía ha sido intocado de la universidad. No va a ser suficiente porque la planificación estratégica de la universidad todavía no ha sido ajustada a esta visión. Y no va a ser suficiente porque su planificación curricular tampoco está atada a esto que hemos planteado, con particularidades, como he dicho, en la Facultad de Filosofía. Por eso, estimados amigos, creemos que la educación de ahora, el rol de la universidad hoy, es precisamente recoger lo que todos los intelectuales de la educación dicen: ir hacia una educación basada en la praxis, en los territorios, en las comunas, en los pueblos. Dejar el aula como escenario fundamental para hacer de los escenarios abiertos escenarios de aprendizaje en donde el profesor aprende y los estudiantes contribuyen a ese aprendizaje. Muchísimas gracias, estimados amigos y amigas. Si lo puedes poner la final, por favor. Muy bien.